La entrevista en contacto. Y bueno, regresamos en contacto para seguir abordando el tema de la reestructuración de la deuda. Este día yo le agradezco también el tomar el teléfono al presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, al priista Carlos Antonio Morales Guevara. Diputado, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy bien, mi querido Luis, saludos a tu auditorio. Oye, pues platicar contigo en relación a este asunto planteado primeramente por el Ejecutivo, que llegó a la Cámara, al Congreso, que fue discutido en una sección extraordinaria, que se tuvo que sacar de la orden del día porque no se ha tenido la claridad ni los consensos para aprobar. ¿Es urgente o no es urgente reestructurar la deuda de Veracruz? Te lo pregunto. Hemos comentado en diversas ocasiones que es viable que se tenga que reestructurar la deuda de Veracruz dentro de los créditos que establecen propiamente esa deuda que se ha venido generando con anterioridad. Esto para poder tener precisamente esos generadores de flujo que le permita al Estado poder atender temas prioritarios existentes en la entidad veracruzana. El planteamiento hecho por el gobernador del estado deja en claro que hubo una serie de malas operaciones, de malas decisiones que provocaron que las finanzas se, vamos a decirlo así, se estrangularan. Hoy el gobierno del estado tiene un ingreso a más o menos de 100,000 millones de pesos, gasta 120,000 millones de pesos, aunado a los casi 47,000 millones que representan los términos de deuda o compromisos que adquirió el gobierno de Veracruz. Pero en ese diferencial de ingreso-egreso hay 20,000 millones que no tiene el gobierno del estado para atender. Y bueno, con el tema de la reestructuración entendemos que se buscar un elemento de respiro, vamos a decirlo así, para abonar a esos 20,000 millones. ¿Cómo hacerlo cuando solo te vas a ahorrar 1,800 millones de pesos en la reestructuración y te estarían faltando 18,200 millones para resolver tu problema de liquidez? Eso es lo que nosotros hemos estado abonando precisamente, Luis, desde el año 2016, cuando tuvimos la oportunidad de entrar al Congreso del Estado. A mediados de ese mes comentamos que hacía falta hacer una reingeniería administrativa profunda que permitiera dejar de erogar recursos que actualmente el Estado presenta un déficit, y que junto con el tema de reestructuración y de un saneamiento en las finanzas públicas permitiera en diferentes frentes atacar ese déficit presupuestario que rebasa los más de 20,000 millones de pesos. Sí. Y eso se tiene que atacar tomando acciones poco populares, hablando socialmente, sí, pero que dejarían a un mediano y un largo plazo un Estado en condiciones viables financieramente hablando y con un potencial de poder ser generadores de los ingresos y que se pueda ver reflejado con productividad dentro de los bolsillos de los veracruzanos. Por eso nosotros le permitimos poner una propuesta al Ejecutivo donde se pudiera precisamente contemplar aquellas dependencias del gobierno del Estado que generan un costo, una erogación sí, mensual y anual, que pudiesen fusionarse en sus actividades como se habían manejado con años con antelación, y eso permitiera precisamente ser también pauta a un gasto moderado en cada una de las dependencias que permitiera generar esas condiciones para ir atacando ese déficit presupuestario y que se fuera aminorando precisamente a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Estamos platicando con el diputado Carlos Antonio Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal en la 64ª legislatura. Diputado, ¿quién asume el costo político? ¿Quién se va a trabar con el tema de dar ese primer paso que representa la reestructuración y que entiendo deberá de venir acompañado de un segundo paso que permita pues ajustar más el gasto para poder bajar esos 18,200 millones de pesos que traen de déficit, que hasta el día de hoy nadie sabe cómo lo van a atender? Yo creo que esa responsabilidad tiene que estar obviamente inmiscuida en los tres órganos, en los tres poderes de gobierno, donde cada uno, tanto el poder legislativo, que también así lo he comentado, tiene que hacer un ajuste presupuestario,
de igual manera el Poder Judicial, de igual manera el Poder Ejecutivo, de igual manera cada una de las dependencias poder orientar de manera precisa los recursos, Sí. Apretando el gasto corriente y generando políticas públicas de entendimiento principalmente social que permitan no hacer un descuido ni a la seguridad pública, ni a la educación, ni tampoco a lo que más nos embarga y esta enfermedad que prevalece en Veracruz y en México, que se llama pobreza. Por eso tenemos que ser muy responsables a la hora de tomar una decisión en cuanto a la reestructuración de los créditos, saber con mucha certeza cada uno de los créditos, porque cada uno de los créditos representa una enfermedad totalmente diferente, sí, y se le tiene que dar un tratamiento distinto. Saber cuáles van a ser las condiciones con el despacho, el cual tendrá que hacer toda esta herramienta financiera para poder generar las condiciones ante los bancos y les pueda hacer de igual manera un tanto atractivo poder adquirir una deuda no a 50 años, sino una deuda a 30 años, sí. Cuáles van a ser las tasas que se tendrán que manejar, cuáles van a ser esas letras pequeñas en las cuales no puedan generar en un corto, mediano o largo plazo condiciones que aprieten al gobierno del Estado y eso lo orilla a no tener la liquidez y poder cumplir con los compromisos, principalmente en este caso con lo que es tema de salud, tema de educación, tema de seguridad y tema principalmente de salarios. Entonces, tenemos que ser muy precisos. No se trata de sacar una iniciativa o se trata de otorgar precisamente un voto sin un razonamiento. Tiene que ser un voto estudiado, un voto donde todas las fuerzas políticas podamos coincidir, sí. Un voto que vaya orientado precisamente al pago y a la reactivación de los 212 municipios. Recordemos que la entidad Veracruz se conforma por 212 ayuntamientos y que sí. Si nosotros generamos las condiciones de flujo para que pueda hacerse un calendario y poder realizar los pagos correspondientes a los ayuntamientos, sí. Eso permitirá también una estabilidad social y económica en todo sentido en toda la entidad veracruzana. Por eso nosotros estamos muy conscientes de la responsabilidad y que no se trata solamente de generar culpas o de poder orientar hacia un lugar en particular. Yo creo que todos somos responsables y tenemos que tomar el tiempo necesario para que pueda ser un dictamen que cumpla con toda la transparencia, pero también que cumpla con los lineamientos de dónde se va a direccionar esos recursos y ese flujo que se va a poder liberar o esas garantías que se van a poder liberar y que van a permitir tener una liquidez inmediata al gobierno del Estado. Diputado, le pregunto, es evidente que sí, como señala usted, no es momento de buscar responsabilidades o culpables, pero la anterior administración, digo, y en los hechos, lo que ocurre hoy en la radiografía de cómo está Veracruz financieramente hablando, habla de que es la entidad que mayor cantidad de recursos destina o eroga para el tema del pago de servicios personales. Más del 45% de sus recursos se van en el pago de nóminas y también es la entidad que más altas nóminas paga o la mayor cantidad de recursos paga por este concepto. Esto no lo hicieron las administraciones emanadas evidentemente de ningún otro instituto político más que el PRI al cual usted pertenece. ¿Estaría dispuesta su bancada a tomar la determinación para apoyar al gobierno del Estado de despedir a muchos de los trabajadores para ajustar el gasto? Porque evidentemente no alcanza y son demasiados los que están contratados y bueno, esto pues está fugando el recurso de los veracruzanos. Se han venido ya generando alguna serie de despidos en diferentes dependencias de gobierno. Sí. Lo que nos preocupa es de que esos despidos que se van realizando al personal de 10 o de 15 años van siendo también ocupados por otras personas. Uh-huh. Entonces, yo creo que se tiene que analizar muy en claro. Recordemos que Veracruz es un Veracruz de más de 8 millones de veracruzanos, sí. Y que requiere una estructura, si bien es cierto, de maestros, de médicos, de seguridad pública, sí. Basta para poder cubrir cada uno de los lugares de Veracruz, pero también tenemos que hacer muy en específico cuáles son las dependencias que realmente están generando las condiciones de políticas adecuadas en estos momentos. Por eso el dar un paso con mucho cuidado e ir viendo cuáles son lo que a principio como medida precautoria tenemos nosotros que generar, y eso está precisamente en la estructura gubernamental, y eso también está en la estructura legislativa y en la estructura judicial. No estamos pidiendo que se genere un despido masivo
y que se dejen las aulas sin maestros, o las carreteras sin policías, o los centros de salud, los hospitales sin médicos. Lo que estamos haciendo es que tenemos que hacer una generación de una visión distinta y una reingeniería en los tres niveles de gobierno, y sí, eso es lo que nosotros tenemos que plantear y tenemos que seguir generando, Luis. Por último, le pregunto, por debajo de la mesa es evidente que, bueno, lo que logramos ver los veracruzanos, pues es esta disputa entre grupos, entre la posición de un gobierno estatal distinto a las fracciones parlamentarias que hoy se convirtieron en oposición, pero por debajo de esta mesa de las negociaciones y de lo que ven los ciudadanos, ¿quién está ganando? ¿Quién es el que se lleva una ventaja en este tema de la reestructuración? Porque pues algo está moviendo todo esto, ¿no? La conformación de esta Cámara es particularmente histórica. Es una Cámara plural, sí, una Cámara donde encontramos diversas maneras de opinar, de pensar, de llevar a cabo políticas de entendimiento. Y yo creo que más de quién está ganando abajo de la mesa, yo creo que el que debe de ganar, y así lo expreso de manera muy clara, son los 212 ayuntamientos, sí, y eso se refiere a los más de 8 millones de veracruzanos. Y eso te traslada a que el único que tiene que ganar es Veracruz. Y créeme que estamos en el mejor de los entendimientos. La reestructura como tal no es mala, solamente se está pidiendo transparencia, sí, y vinculación a donde se va a liberar esos flujos, esos recursos. Y los créditos tampoco son malos, siempre y cuando vayan aplicados de manera correcta. Nosotros nunca hemos satanizado ni la reestructura ni los créditos, solamente hemos expresado la transparencia, sí, y obviamente la vinculación hacia dónde se van a ir generando esos recursos y que venga establecido de manera documental. Bien, lo único que sí me sigue haciendo ruido, diputado, y ojalá alguien nos lo explique, usted nos los pudiera explicar, ¿qué va a suceder con los 18,200 millones de pesos de diferencia que traen arrastrando como déficit presupuestal en el gobierno del estado? ¿Qué va a hacer el Congreso para atajar esto? Porque pues no entendemos que con la reestructuración se abona a lograr mitigar este déficit en 1,800 millones anuales, pero ¿y el resto? ¿El resto cómo? Yo estoy seguro que el gobierno del estado junto con el poder legislativo, sí, en este caso el poder ejecutivo junto con, sí, el poder legislativo, van a hacer todo lo que esté al alcance en dialogar, en comentar, en nutrirnos de información, y que con eso podamos nosotros generar las condiciones para que pueda tener el gobierno del estado un cierre en condiciones necesarias, pasar del 2017 al 2018. Sí. Nunca vamos a hacer un obstáculo para que a Veracruz le vaya de manera correcta, siempre vamos a abonar al diálogo, siempre vamos a abonar a lo que le convenga a los veracruzanos, sí, y es parte de nuestro trabajo, y creo que tenemos las condiciones necesarias para seguirlo refrendando, para seguirlo comentando y para seguirlo expresando, Luis. Yo considero que se van a generar las condiciones, sí, considero que a Veracruz le tendrá que ir de manera correcta, siempre y cuando todos podamos precisamente colaborar a ello. Si hay una cerrazón, si hay una molestia, si hay una interpretación personal, entonces eso sí puede lastimar a Veracruz, sí, y eso sí puede generar que no se den las condiciones para poder tener un cierre de manera correcta. Pues le agradezco al diputado Carlos Antonio Morales Guevara, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso, el tomar el teléfono para platicar con el auditorio de En Contacto. Diputado, nada más por último, ahí traen pendiente ustedes con los ayuntamientos, bueno, están ustedes al pendiente por su comisión edilicia, pues de los pasivos que tiene Cefiplan con el tema de las participaciones federales. ¿Ya les dieron alguna fecha de que cuándo les pagarán a los ayuntamientos? Todavía no hay una fecha establecida, Luis. Esa ha sido la súplica hacia el gobierno del estado, hacia la secretaria de Finanzas, de que podamos encontrar un mecanismo, si considero adecuado el tema de la reestructura por la liberación de flujos, sí, que te comento como parte de la formación de un calendario y que permita precisamente generar esas condiciones, no solamente a los ayuntamientos, Luis, sino también a los empresarios, a la gente que ha podido generar la confianza en cada, sí, uno de los rincones de Veracruz, sí, y que al final del día hay una deuda que no se ha podido cubrir. ¿De cuánto es el monto que se les adeuda todavía a los ayuntamientos y cuántos son? Son los 212 ayuntamientos, se les deben 3 meses del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que equivale eso a 1,500 millones de pesos, más fondos extraordinarios federalizados,
que rebasan los 2,000 millones de pesos, estamos hablando de 3,500 millones de pesos, pero sobre todo lo más importante son esos 3 meses a los 212 ayuntamientos que corresponden una cantidad de 1,500 millones de pesos. Muchísimas gracias, diputado, un abrazo. Muchas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo. Gracias, ahí tiene usted, gracias, ahí tiene usted la visión desde el Congreso del Estado, dos ópticas, ya escuchó primero en una primera instancia al presidente de la Comisión de Vigilancia de extracción panista, lo que dice ahora el presidente de la Comisión de Hacienda Municipal de extracción priista, y bueno, a lo largo de los días con relación al tema de la reestructura, le hemos ido presentando pues las voces, las opiniones con respecto al tema para clarificar en dónde se va a aprovechar el recurso, pero nadie nos dice cómo van a resolver el déficit de 18,200 millones de pesos que trae el gobierno del estado, nada más que pues han logrado decir que con la reestructura pues se abonan 1,800, es muy poquito, la verdad, 18,200 millones de déficit, pues ¿cómo le van a hacer? Esa es la gran incógnita. Vamos al corte y volvemos. Estás en contacto.